Ya estamos de regreso. El Ministerio de Salud anunció que la próxima semana comenzará la inoculación con la vacuna bivalente contra el COVID-19. Queremos ahondar en este proceso y para ello conversamos con el director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el doctor Alexis Calergis. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por la entrevista. Felicitaciones por tu programa y saludar a la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias. Pues, doctor, comencemos de inmediato a hablar de este tema que ha sido tan relevante también de cara a lo que se viene de aquí en adelante. Esta vacunación que se va a dar a partir de ahora, ¿cuál es su opinión con respecto principalmente a este nuevo proceso de inmunización que se va a dar con una sola vacuna? Con un calendario también que nos va a permitir tener una vacuna durante bastante tiempo para combatir justamente lo que se viene de aquí en adelante con el COVID-19. Bueno, Felipe, lo primero es destacar el efecto que ha tenido la vacunación como una de las herramientas para avanzar en el control de la pandemia. Hemos visto que en nuestro país el avance de la vacunación ha permitido que tengamos sobre el 90% de la población vacunada contra COVID-19. Y eso sin duda es un elemento protector que contribuye a disminuir los casos de enfermedad, en particular el requerimiento de hospitalización y por supuesto hemos visto cómo han ido decayendo en el tiempo las hospitalizaciones y también la muerte a raíz de la infección con este virus. Sin embargo, es fundamental que la ciencia avance en el desarrollo de vacunas que incluyan en su formulación las variantes que circulan hoy en día en particular en nuestro país y también, por supuesto, en el mundo. Y en esa dirección es que ya existen vacunas aprobadas que incluyen, además del virus original, variantes de este virus. En este caso estamos hablando de una vacuna bivalente que incluye al virus original con la variante Omicron, que es justamente la variante predominante hoy en día en varios lugares del mundo. Si bien han aparecido subvariantes de la variante Omicron, sin duda el contar con formulaciones que incluyan a la variante Omicron contribuye a promover la generación de inmunidad más específica contra el virus. En ese sentido, doctor, debería plantearse la posibilidad de agilizar más aún este calendario. Se lo pregunto porque, bueno, esto va a comenzar con los funcionarios de la salud y las personas inmunocomprometidas. ¿Debería quizás apurarse aún más el proceso de vacunación con el objetivo de tratar de llegar a la mayor cantidad de población lo más rápido posible, de esta manera evitar tener mayores complicaciones con contagios de aquí en adelante? Se lo pregunto también por la flexibilización de las medidas sanitarias en esta materia. Bueno, me parece que la decisión de partir con las personas de mayor riesgo y que tienen mayor exposición al virus es una decisión acertada. Es decir, poder avanzar con la vacunación, con esta vacuna bivalente, justamente en aquellas personas que tienen algún tipo de compromiso inmunológico, alguna comorbilidad que la haga más susceptible a la enfermedad que causa el coronavirus. Y además, personas que tienen mayor chance de contagio, como el caso del personal de salud. Así que es una buena decisión el avanzar con esos grupos al comienzo. Lo más probable es que podamos ir avanzando en la vacunación del resto de la población en la medida que se ha definido por la autoridad sanitaria, considerando varios factores. Primero, la tasa de contagio, la positividad, el número de casos, y también hay antecedentes que sustentan que ya el esquema original de vacunación más las 2 dosis de refuerzo que hemos recibido a la fecha generan una inmunidad bastante que ha demostrado también ser duradera. Así que en la medida que los datos que va acumulando la autoridad sanitaria, tanto el Ministerio de Salud como el ISP, en términos de cómo va evolucionando el nivel de contagio y la pandemia en nuestro país, son en el fondo los elementos que requieren datos que se requieren para tomar decisiones
en términos del el porcentaje de población a vacunar con esta nueva vacuna. Lo más probable es que en el tiempo tengamos una vacunación periódica justamente con nuevas formulaciones de la vacuna para coronavirus, considerando que van a seguir circulando variantes. Hemos visto que después de Omicron hemos tenido una serie de subvariantes de Omicron presentes en las diferentes poblaciones de diferentes países. Así que lo más probable es que contemos con una vacunación periódica, como ocurre, por ejemplo, en el caso de influenza. Lo importante es transmitirle a la ciudadanía el mensaje de que la vacunación es necesaria, es segura y conduce efectivamente al control de enfermedades infecciosas como la que causa el coronavirus, como ha sido el caso de otras enfermedades infecciosas, como el caso, por ejemplo, de sarampión. Exactamente. Y varias otras. Ese es quizás el principal llamado que hay que hacer ahora, doctor, ¿o no? Por el tema de la comunicación, para que la mayor cantidad de población pueda ser inoculada en esta materia, pensando en el impacto que esto podría tener y para no ir creando nuevas cepas, considerando el impacto que tiene el COVID-19, ¿no? Claro, yo creo que el mensaje de la importancia del autocuidado, en primer lugar, claramente hemos tenido una flexibilización de las medidas sanitarias, las restricciones se han flexibilizado justamente gracias a que contamos con una tasa muy alta de vacunación. Entonces el mensaje es a informar con evidencia científica en torno a la seguridad y la efectividad de la vacuna. Hemos tenido estudios científicos y clínicos en nuestro país que han sido parte del desarrollo de algunas de las vacunas que hoy día estamos utilizando. Y esos estudios no solamente han sido comunicados por medio de comunicación, que es muy importante, pero también una serie de publicaciones de alto impacto que han resultado del trabajo hecho en nuestro país que avala justamente la seguridad, la inmunogenicidad y la capacidad de la vacuna de prevenir la enfermedad que causa el virus. Entonces, el mensaje es con fundamento científico. Es un mensaje de estar al día en la campaña, en su esquema de vacunación, en adherirse a las campañas de vacunación que plantee la autoridad sanitaria, que lo hace, además en base a la evidencia científica que obtiene los estudios en torno a la vacuna, lo hace además con recomendaciones de comités de expertos nacionales e internacionales que permiten justamente que estas vacunas puedan avanzar en su aprobación tanto en nuestro país como en otros países. Así que es muy positivo que Chile, por ejemplo, sea el primer país que avanza en Latinoamérica con una vacunación, con una formulación bivalente contra el coronavirus. Nosotros estamos pronto, Felipe, a iniciar un estudio justamente con una vacuna trivalente para coronavirus, que incluye la versión original del virus más las variantes Delta y Omicron, justamente para poder contribuir a otra alternativa de vacuna segura y eficaz contra este virus. ¿Ese estudio, doctor, se va a hacer con algún laboratorio internacional? Se lo pregunto también por los vínculos que alcanzó Chile con diferentes laboratorios a nivel mundial durante el periodo más complejo de la pandemia. ¿Se va a hacer con algún vínculo con algún laboratorio? Claro, efectivamente esas alianzas que venían con anterioridad de la pandemia permitieron que pudiésemos durante lo que yo llamo la Edad Media, la pandemia, esa época dura que nos tocó el 2020, ser parte de las colaboraciones científicas para poder desarrollar vacunas contra el coronavirus. Ahora estamos viviendo una etapa de progresiva flexibilización, gracias a que venimos ya hace algún tiempo en una suerte de renacimiento de la pandemia, en que la ciencia aportó vacunas para poder proteger nuestra enfermedad. Y ahora el momento actual es gradualmente la flexibilización, una suerte de transición desde una situación pandémica que todavía sigue presente, la OMS todavía declara esta enfermedad como una pandemia, eventualmente vamos a transitar hacia una endemia que va a seguir requiriendo justamente vacunas actualizadas. Y nosotros estamos trabajando
en Chile con colaboraciones con varios grupos en diferentes lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Y en particular esta vacuna trayente vamos a hacer este estudio en colaboración con Sinovac y esperamos iniciarlo en las próximas semanas. ¿Cuándo podríamos tener algún tipo de novedad o avance, doctor? Bueno, ese estudio fue aprobado por los comités de ética que tienen que revisarlo. También fue revisado y aprobado por el Instituto de Salud Pública. Estamos en una etapa ya de importación, algunos elementos que se requieren para iniciar el estudio y esperamos que esto se dé en un plazo de unas 3 semanas, de manera que a finales de octubre, comienzo de noviembre, ya podamos estar iniciando este estudio que tiene un sitio web abierto para que las personas puedan visitar, estudiar, ver de qué se trata este estudio y por supuesto si tienen interés de ser parte de se pueden inscribir de manera que cuando parte del estudio puedan ser parte de la vacunación con esta formulación trivalente que va a inducir protección contra 3 cepas del virus. ¿Y Chile se convertiría... Sí, ¿y Chile se convertiría en el primer país que realiza estudios con respecto a una vacuna trivalente? Probablemente seamos los primeros que estemos o uno de los primeros en estudios con vacunas trivalentes, que un poco lo que ocurre en la influenza hoy en día. La vacuna de influenza que ocupamos durante la campaña de vacunación este año fue una vacuna trivalente influenza. Y es ventajoso tener varias variantes o cepas del virus al interior de una misma vacuna, porque eso genera una inmunidad más completa que puede proteger contra las variantes circulantes y eventualmente posibles variantes que repitan estructuras moleculares que tienen los virus de variantes que circularon anteriormente. Así que, Felipe, es algo que nos tiene bastante ocupados. Esperamos poder, como decía, iniciarlo dentro de las próximas semanas. Ya contamos con las aprobaciones necesarias y la página web está disponible para que las personas primero estudien, se informen, están los antecedentes. Varias de las publicaciones que hemos generado en torno a estos estudios están disponibles también. Y por supuesto la posibilidad de inscribirse y ser parte del estudio. ¿Cuál sería la página? Con esto cierro, doctor. ¿Cuál sería la página para poder visitarla? No me acuerdo la página de memoria, pero la pueden buscar en Google, buscar vacunas variantes en la Universidad Católica, vacunas con coronavirus variantes, con esa palabra la pueden buscar, no me la sé de memoria lamentablemente, pero es una página que es fácilmente identificable por Google, pero creo que se llama coronavar.cl. Perfecto. Creo que es el nombre que le puse. Doctor Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile hasta ahora. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes, buen fin de semana. Igualmente, pues.